Ok, continuando con lo que es el camino hacia Rebirth, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que transcurrió en el primer video. Me pidieron que explicara un poco los personajes que mencioné antes, sobre todo porque mencioné muy superficialmente. Bueno, Monitor es este personaje que ven acá en pantalla. Él, como les dije, él es el protector de la materia positiva, ¿no? Cuando Crona viaja al inicio del tiempo, al origen del tiempo, es que se fragmenta el universo y lo convierte en el multiverso, ¿no? Entonces, en realidad se fragmenta primero en materia positiva y materia negativa. Materia negativa fue representada por el antimonitor, que todos ya vimos quién es y que ocasionó esto. Mientras que Monitor es el protector y guardián de todo lo que es vida y la materia positiva, ¿no? A continuación, les mencioné que al principio de los números de Crisis en Tierras Infinitas, publicado en 1985, el personaje de Paria es quien presencia la destrucción de varios universos, ¿no? Siendo el más significante el Tierra 3, donde se encuentra el Sindicato del Crimen, ¿no? Entonces, cómo lo dibujó George Pérez en esta historia, se puede ver que sus ojos están impactados de tanto horror, todas las muertes, todas las vidas que fueron apagándose mientras la ola de antimateria iba consumiendo varios universos, ¿no? ¿Por qué les mencionaba sobre Crona? Es el sujeto que está señalando con su dedo. Él es el Oano, un científico respetado de NOAA, que se cansó de todo el avance que tenían y decidió viajar hacia el origen del tiempo para tener un conocimiento supremo y absoluto, ¿no? Sin embargo, el Consejo de OA, antes de los Guardianes del Universo, le prohibieron a Crona presenciar esto y lo desterraron. Lo iban a encarcelar, pero él, junto a unos grupos científicos que estaban bajo su mando, decidieron retroceder al origen del tiempo, ¿no? Y como les mencioné, durante la historia de Crisis en Tierras Infinitas, cuando van los tanto villanos como héroes a detener a Crona para evitar que el antimonitor nazca, presencia esta mano nuevamente, ¿no? Que es el origen del universo. Entonces, la mano que ve ahí Crona es en realidad la mano del antimonitor, ¿no? Entonces, lo que él hace es la fragmentación del multiverso, ¿no? Y la creación de materia positiva y materia negativa, que fue lo que dio vida al monitor y a antimonitor subsecuentemente, ¿no? Entonces, volviendo con Paria, como les dije, él presencia más fuerte lo que es la destrucción de la Tierra 3, donde se radica el sindicato del crimen. El Sindicato del Crimen, como les mencioné antes, son las contrapartes de nuestros superhéroes de la Liga de la Justicia. Ahí pueden presenciar en primera fila a Ultraman, la contraparte de Superman, a Owlman, que está a su parte derecha, la contraparte de Batman, naturalmente. Al lado derecho de Ultraman se encuentra Superwoman, que es la contraparte de la Mujer Maravilla. A la derecha de ella se encuentra Jesse Quick, contraparte de Barry Allen. Y a la izquierda de Ultraman se encuentra Power Ring, naturalmente la contraparte de Linterna Verde Hal Jordan, ¿no? Entonces, lo que presencia Paria es la destrucción de Tierra 3. Durante la destrucción por la obra de antimateria, como les mencioné, Alexander Luthor Sr. o padre es quien es el único héroe de esta Tierra que combate contra el sindicato del crimen, ¿no? Entonces, cuando presencia el fin de todo por la obra de antimateria, él decide mandar a su hijo Alexander Luthor Jr. Siendo un infante, es que escapa como, bueno, el paradigma de Superman. Lo mandan a través de un cohete espacial para refugiarse en otro planeta u otro universo, que ha sido el caso durante la crisis en las Tierras Infinitas, ¿no? Y bueno, eso era para detallar un poco algunos personajes que me pidieron que les explique un poco, ¿no? Adentrándonos luego de Crisis en las Tierras Infinitas, que como les dije fue publicado en 1985 por Marv Waldman y George Pérez. Bueno, si recuerdan bien, les mencioné que después de derrotar al Antimonitor con los esfuerzos del Espectro, los superhéroes, los villanos y dando el último golpe, Superman de Tierra 2, es que bueno, todos ellos destruyen al Antimonitor y el universo se pone en blanco y nace una sola Tierra, Tierra Nueva. Es así como se conoce. A partir de allí, ya en los noventas, se corrigió todo el problema y ya les mencioné, ¿no? Que Superman de Tierra 2 junto a Superboy Prime, junto a Lois Lane de Tierra 2,
se refugian en un universo de bolsillo creado por Alexander Luthor Jr. Ahí lo voy a mostrar más adelante en la tercera parte de esto, ¿no? Entonces, en Tierra Nueva, todo vuelve a la normalidad, todos nuestros superhéroes de DC Comics están aventurándose en sus propias aventuras y misiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, a raíz de esto, si recuerdan bien, les dije que crearon problemas de continuidad. Entonces, no sabías con exactitud la edad de Superman o por qué el hombre halcón tenía varias encarnaciones, aun siendo que esta historia de Crisis en Tierras Infinitas iba a cortar todas las versiones ante múltiples que había de un personaje de DC. Entonces no entendías cuál era el origen. El personaje más sobresaliente de todo esto fue el hombre halcón, porque tenía el origen tanagariano, tenía el origen de que era una reencarnación de dioses halcones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos adelantamos a la historia que creó Dan Jurgens junto a Jerry Ordway y Frank Fosco. La historia se lanzó en 1996 y se llamó Zero Hour o U Hora Cero, Crisis en el Tiempo, en el cual el propósito de esta historia fue corregir justamente los problemas de continuidad con pestañeos del multiverso y teniendo unos debuts con eventos fluidos en año calendario, relativos al presente en ese momento, no siendo años fijos. Entonces, como les mencionaba, esto se podía reflejar más que notoriamente en el hombre halcón, porque tenía muchas encarnaciones. No sabías cuál era el origen exacto. Lo interesante de esta historia es que solo fueron 5 números, y con cada personaje de DC, siendo los más notables Superman, naturalmente, Batman, Linterna Verde y si no me equivoco, creo que Flash. También había números de Hombre Halcón, naturalmente, de Guy Gardner, que es el tercer Linterna Verde, que luego, después de las crisis en Tierras Infinitas, le dan otro origen un poco más retorcido, un origen alienígena llamado el Guerrero. Y bueno, así sucesivamente. Lo interesante, como les decía, es que esta historia hace que empiece desde el número 5 y termine en el número 0. Es por eso que el evento se llama Hora Cero. Entonces, la historia que ocurre acá es la siguiente. Hal Jordan, después de los eventos de la muerte de Superman y el reino de los Supermanes, durante estos eventos, Hal Jordan, como Linterna Verde, sufre una baja enorme. Para quienes conozcan, él proviene de Ciudad Coast o Ciudad Costera, y durante los eventos de la muerte de Superman, la invasión que realiza Mongul junto a Cyborg es destrozar toda la ciudad natal de Hal Jordan, es decir, Ciudad Costera. Entonces él, enfurecido y desesperado, va tras la ayuda de los guardianes de Oa para pedir que use todo el poder del cuerpo de Linterna Verde para recrear su ciudad, ¿no? Y traer a la vida nuevamente a todos sus seres conocidos, perdidos, todos los que perdieron la vida en toda Ciudad Coast. Sin embargo, los guardianes prohíben a Hal Jordan usar esta habilidad porque no está en esas capacidades y él tiene que continuar con su vida y seguir siendo un policía del cuerpo de Linterna Verde de OA. A lo que Hal Jordan reacciona, se enfurece y destruye a todos los guardianes de OA, y al reaccionar sus ex compañeros Linternas Verdes para tratar de detener que siga masacrando a todos los guardianes, luchan contra Hal Jordan. Hal Jordan, enfurecido y desesperado, mata también a sus compañeros Linternas. Esto solo les pongo un escenario interesante. Al principio solo se creía que se convierte en un villano llamado Parallax o Parallax. Entonces Parallax era la versión malvada de Hal Jordan. Entonces el mejor Linterna Verde de todos se vuelve un villano. Más adelante Jeff Jones, cuando toma el título de Linterna Verde, retoma este concepto, y si quienes leyeron la guerra de los Siniestro Corps se dan cuenta de que Parallax en realidad es la entidad del miedo de los Linternas Amarillos o los Siniestro Corps, ¿no? Eso vamos a tocar en otro momento, pero eso quería aclararles, ¿no? Entonces, Hal Jordan se convierte en Parallax y pues en esta historia él es el verdadero villano, pero vamos a ir por partes. Apreciando en la pantalla a la izquierda de Hal Jordan, de Parallax, ven a este sujeto de negro y rojo y capa guinda. No es Magneto. Es un villano conocido como Existente. Él
es quien pone en moción todo el movimiento de nuevamente dominar el tiempo. Entonces, al principio de la historia se ve que los hombres lineales del tiempo, compuestos solamente por Wave Rider y Hunter, están vigilando a un villano llamado Monarch o Monarca. Monarch en realidad era el superhéroe conocido como Hawk. Si recuerdan la caricatura de Liga de la Justicia Ilimitada, están Hawk y Dove, o Gavilán y Paloma, ¿no? Entonces, la primera interacción de estos personajes es que Hawk era varón y su hermana era Dove. Entonces, al intervenir los hombres lineales del tiempo para evitar que Monarch domine la Tierra, porque en proviene de un futuro alterno donde Monarch es quien está gobernando el planeta Tierra, lo destruyen. Pero resulta que la raíz principal de Monarch es que era un descendiente de Hawk, conocido también como Hank Hall. Hank Hall, al derrotar a Monarch porque mata a su hermana Dove, le quita el casco para darle el último golpe y descubre que Monarch era en realidad Hank Hall, es decir, Hawk. Entonces, como intervinieron en esto los hombres lineales, es decir, Wave Rider y Hunter, alteran nuevamente el tiempo y hacen que Hawk mismo se convierta más adelante en Monarch. Entonces lo están vigilando justamente por eso. Y bueno, básicamente eso transcurre. Luego Monarch de alguna forma consigue liberarse de su prisión del tiempo en la que estaba retenido por Wave Rider y por Hunter, ¿no? Y empieza a absorber todo el tiempo y a quitar la esencia de varias personas. Básicamente se convierte como un amo del tiempo. Y en toda su escapada, mientras fallidamente Wave Rider y Hunter van tras Monarch, ocurren los desechos del tiempo. Es ahí que todo empieza a confundirse. Por ejemplo, en el número de hora cero de Superman hay una parte en que Clark se encuentra con Batman, pero el Batman de Frank Miller, quien más adelante se convierte en el primer Batman de la época dorada, y al mismo tiempo se transforma en un Batman más joven justamente de Batman y Robin. Le aparecen varios Batmans. En el número de Batman, aquí aparece Batichica. Batichica en los 90, en realidad, ya está paralítica después de la historia de La Broma Asesina o de Killing Joke, cuando el Guasón le dispara a Bárbara Gordon y la deja paralítica. Sin embargo, en esta historia se le ve como Batichica y está de pie, como pueden apreciar. Entonces, Monarch desata todo un caos en el tiempo. Sin embargo, después de adquirir todo el poder del tiempo, se convierte en el villano existente. Entonces, ahí empieza a adquirir más fuerza, destruye al mismo amo del tiempo y absorbe su poder. Y al final, cuando se enfrenta a Wave Rider, cuando le desenmascara a Wave Rider, a quien lo pueden apreciar en la pantalla junto a Batman, él desenmascara a Existente y se da cuenta de que tiene la cara del mismo Wave Rider. Entonces, Hank Hall, antes Hawk, antes Monarch y ahora Existente, se convierte en otro hombre lineal del tiempo. Entonces su poder iba creciendo más y más. Sin embargo, en el plano temporal, en realidad, él solo era un títere. Y es ahí que ahí tiene intervención lo que es Hal Jordan como Parallax. En realidad, Existente fue una marioneta de Hal Jordan, ya que, como les mencioné antes, él quería recrear la vida en Ciudad Coast, y su último intento fue que dominara el tiempo a través de Existente, le quitara sus poderes y viajar al tiempo para reconstruir su ciudad Coast, ¿no? Para que regrese todos a la vida, incluso a los mismos guardianes de Oa, ¿no? Pero el fin de Hal Jordan como Parallax era ser el amo invencible del tiempo. Entonces, después de que lucha con todos sus ex colegas de la Liga de la Justicia, hay que notar lo siguiente también, Wally West, que es el actual Flash en este tiempo, para evitar que Hal Jordan radique toda la vida en el tiempo, hace lo mismo que su predecesor, es decir, que Barry Allen. Entonces corre lo más rápido posible y se pierde en la fuerza de la velocidad o la Speed Force y sufre el mismo fin que Barry Allen. Entonces todo el mundo piensa que está muerto. Sin embargo, no es así.
Durante estos eventos que transcurren cuando fallece aparentemente Wally West, aparece Metrón. Metrón es uno de los nuevos dioses de Apocalipsis. No, perdón, si no me equivoco es de Nueva Génesis, ¿no? De la contraparte de Darkseid, que es Alto Padre. Todos ellos conforman los nuevos dioses, una creación de Jack Kirby, pero se divide tanto en Apocalypse, de donde proviene Darkseid, Steppenwolf, de Sad, y Nueva Génesis, donde ahí está Alto Padre, Orión, Mr. Miracle y naturalmente Metrón. Metrón es un sujeto que, fuera de ser uno de los nuevos dioses, se vuelve también un señor del tiempo, porque él maneja la silla de Mobius, y la silla de Mobius es un aparato que le permite viajar desde épocas trascendentales en el tiempo y consultar con los sabios del tiempo. No voy a entrar mucho en detalle con Metrón porque básicamente él solo sirve de guía para Superman y los demás héroes para evitar que Hal Jordan como Parallax destruya nuevamente la nueva Tierra. En fin, eso es lo que ocurre en Hora Cero. Nuevamente la Sociedad de la Justicia interviene, es decir, los héroes antiguos de antaño, notablemente el Doctor Destino, Hourman, el Linterna Verde Alan Scott, que fue el primer Linterna Verde antes de Hal Jordan, y Jay Garrick, el primer Flash, que nuevamente está con poderes. Y bueno, también están dentro de la Sociedad de la Justicia el Hombre Halcón y la Mujer Halcón. Pero, como les mencionaba antes, el Hombre Halcón es quien sufre más porque ahí se fragmenta en varios hombres halcones y no sabías cuál era su origen verdadero. Luego de que Existente adquiere el poder supremo, es que todos los hombres halcones se fusionan en uno solo y mezclan el concepto de que sí es una reencarnación de hombres halcones antiguos, pero también provienen del planeta de Thanagar. Entonces, ya retomando la última pelea contra Hal Jordan como Parallax, es que los derrota a los héroes, pero al querer erradicar el tiempo, se pierde y hay un panel donde está todo en blanco y él mismo se da cuenta de que no puede cambiar lo que ya transcurrió, es un hecho irrefutable y no puede rehacer lo que ya se deshizo antes. Entonces él se rinde y decide no cambiar nada y que siga el curso de la historia. Entonces Hal Jordan es ahí que se pierde aún más y se vuelve más frío. Y bueno, así transcurre lo que es la historia de Hora Cero. Es una historia un poco corta, pero creo que es fundamental ya que, como les expliqué previamente, ahí corrigen los problemas de continuidad, digamos. Ocurre el Big Bang, de ahí aparecen historia de Krona, quien va al origen del tiempo para tener un conocimiento más alto. Es por eso que por sus acciones surgen los guardianes del universo y se crean el cuerpo de Linterna Verde, ¿no? Corrigen después la línea del tiempo, si no me equivoco, Jonah Hex forma parte de la continuidad de esta nueva Tierra, evita que surja nuevamente el multiverso y corrigen todas esas discrepancias de cronologías con todos los superhéroes de DC Comics hasta la fecha. Y es ahí que se corrige el problema principal también. Lo que les mencioné antes es que Wonder Girl estaban retomando el concepto de que Wonder Girl era la Mujer Maravilla de joven. Sin embargo, sabía que estaba Wonder Girl y al mismo tiempo estaba la Mujer Maravilla. Entonces crearon otra historia donde Wonder Girl no era Diana Prince, sino Donna Troy, ¿no? Le crean otro origen y el origen de Wonder Woman se queda intacto. Y eso es lo que ocurre, digamos, con Hora Cero. Todo se pone nuevamente de una forma lineal, como mencioné antes, se vuelve todo en años calendario, siendo un flujo constante. No, perdón, un flujo relativo y no constante. Entonces, esto es lo que hizo Dan Jurgens en esta historia para corregir ese tipo de problemas. Este video es un poquito más corto porque, como les dije, la historia de Hora Cero compone solo de 5 números y cada superhéroe también compone solo 5 números, yendo desde el 5 hacia el 0. Básicamente eso es lo que quería explicarles. Es algo, no es tan relevante, pero es un punto casi clave para lo que fue encaminándose DC Comics en
desde las crisis en las Tierras Infinitas. En realidad desde 1961. Si recuerdan, en mi introducción dije que íbamos a partir desde 1961 y luego hablé que empieza desde que aparecieron los primeros cómics en 1938 con Action Comics número 1 donde apareció Superman, pero en 1961 fue el punto focal porque ahí fue que sale el número del Flash de dos mundos y ahí toma el origen del concepto de tierras paralelas en nuestro universo, que lo componen de multiverso. Pero bueno, eso sería todo, chicas y chicos. Espero que lo hayan disfrutado. Y continuaremos pronto con la tercera parte, que ya es Crisis Infinita. ¿Ok? Si les gustan los videos, por favor compártanlo, denle like. Aprecio sus comentarios, así que háganlo, como les digo, bajo el margen de respeto. Y sí, espero que lo hayan disfrutado. Entonces, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.